Ya me acompaña la Premier Yanaina Tehuaney Mencomo. Ministra, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con usted nuevamente en el día de hoy. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Así es, ministra, porque pues esta semana no solamente se sanciona la ley de carrera dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, sino que se crea un gabinete de gestión de riesgo y desastres naturales. ¿De qué va esto? Más o menos cuántos ocurren al año y, bueno, con esto del cambio climático se pronostica que ocurrirán con mayor frecuencia. Claro, bueno, primeramente, hace 2 días se llevaron a cabo pasos muy importantes en el país con relación a la protección del ciudadano y del habitante de esta república, y eso responde más que todo a esa visión del presidente de la república, de enfocarnos en la prevención. Por muchos años hemos enfocado nuestras fortalezas y nuestros esfuerzos en la parte de respuesta y la parte táctica. Sin embargo, yo siento que ya a la fecha, y el presidente así lo entiende, el cambio climático ya no está en nuestras manos. Ya esto es una cuestión que muchas veces hasta los países más organizados y los más fuertes en temas de infraestructura han entendido que el clima que tenemos hoy, tal vez la infraestructura que ellos tienen, no es diseñada para el clima que tenemos hoy. Nosotros tenemos el caso de nieve en Texas, vimos las recientes inundaciones en China, vemos casos extremos del clima y hasta también casos de riesgo y amenazas de desastre que no son causadas por la naturaleza, sino por los seres humanos. Se sabe muy bien y estoy segura que los medios lo han mostrado varias veces, los casos de los ciberataques Claro. que tenemos en el mundo entero, que han ya afectado infraestructura crítica en países sumamente organizados y estructurados. Entonces nosotros entendemos que para Panamá es importante la protección del ciudadano. ¿Y a qué se refiere este gabinete? Este es un gabinete que se crea y que se hace una institución que va a estar reuniéndose aproximadamente cada 2 meses para trazar y asesorar al presidente de la República, que es quien lo dirige, en las políticas de Estado encaminadas a la prevención del riesgo a desastre del país. Y aquí se van a tocar todos los temas de una manera íntegra, de una manera ya estructurada, alineada, ya sea en el aspecto financiero y con 38 instituciones del Estado, las unidades técnicas de las instituciones. Porque lo que estamos teniendo actualmente y hemos evaluado, y esto fue una introspección que tuvimos después de los eventos del ETA y IOTA, donde el presidente solicitó al Ministerio de Gobierno que evaluara la institucionalización de este tipo de estructuras que ya en el continente Panamá está jugando un rol interesante, da un paso adelante, puesto que entendemos que lo que viene no se va a poder escapar. Por ejemplo, los países latinoamericanos, si usted ve los informes de la CEPAL, cada vez más invierten en esfuerzos para la reacción de los desastres, cuando podemos entender que si un país invierte $1 en la prevención del desastre, ahorra 7. Y estos son informes de organismos internacionales. Entonces, en eso nos estamos enfocando para que sea parte de la política pública del Estado la protección de todos los ciudadanos por temas ya sea de desastre natural o creados por el ser humano. ¿Cuánto más o menos están costando estos desastres naturales y cuáles son las áreas más vulnerables a estos desastres en todo nuestro territorio? Esa es una muy buena pregunta. Porque y estamos aquí para ser claros y para ser muy francos, porque para poder cambiar es importante hacer un análisis interno. Claro. Panamá, bajo también análisis de organismos internacionales, nosotros hemos visto que desde el año 2010 aproximadamente no existe una data específica que informa cuánto se gasta el país en desastres. O sea, existe información, obviamente, pero no existe una recaudación, por eso una compilación específica que nos diga cuánto nuestro país está gastando anualmente en los desastres. Eso es sumamente importante porque ese fue una de las deficiencias número 1 que pudimos observar, que tal vez
¿cómo vamos a gestionar políticas públicas si no estamos seguros de la suma que estamos nosotros invirtiendo? Y eso le da a nuestro país un rango no tan bueno en temas de la evaluación de la data que existe con relación al riesgo a desastre. Y esa es una de las cosas que tenemos la intención de corregir en este gabinete, que va a empezar a hablar de la reestructuración del Estado en políticas públicas. Con relación a su pregunta, nosotros las evaluaciones de riesgo de las áreas más vulnerables las hacemos en base a varios factores. No solo las fallas que tengamos de los temblores, del movimiento sísmico o de posibles maremotos, sino que también lo hacemos con relación a la vulnerabilidad de la infraestructura y el acceso que se tenga. Por ende, una de las áreas más vulnerables es, por ejemplo, la comarca Nave-Bulé, que es entendible que con el ETA y el IOTA se vio evidenciado que es una de las áreas más vulnerables por el difícil acceso, tal vez por la infraestructura que se tiene, que tal vez no esté lista. Entonces, de todo eso se trata. Nosotros tenemos una falla importante en Punta Burica, donde tenemos que también llevar a cabo ejercicios constantes y protocolos de simulacros de tsunamis, porque si tenemos un movimiento en el mar, sabemos que puede haber una reacción. Entonces de eso se trata, de prepararnos como Estado para todo lo que pueda venir. Por ejemplo, el área de Tonosí. Pues el río Tonosí tiene esa particularidad de que él ha mudado la ciudad varias veces. Está esta falla sísmica también en la península de Azuero. Está pues esa construcción cada vez más cerca de ríos y de selva. Todo eso, pues a la larga, también muchos de estos desastres han ocurrido por negligencia de ingenieros municipales, por negligencia de promotores que consiguen pues permisos para construir en áreas inundables. ¿Cómo analizar eso desde un gabinete preveyendo que no haya un riesgo de un desastre natural? Exactamente. Y de eso se trata este gabinete, porque este es el primer paso que realmente estamos dando ya de las palabras a las acciones, de que tenemos que sentarnos, trazar políticas públicas. Entonces, al nivel estratégico, político, el gabinete va a tener que conversar estos temas y de allí trazar la política, bajar la instrucción a las entidades y las unidades técnicas. ¿Qué sucede? Y el tema de Tonosí, porque es cierto, la parte de Quebro y de esa parte de la península de Azuero se dan muchas inundaciones. Y en ese punto, por ejemplo, nosotros no podemos cambiar una falla y no podemos cambiar la geografía. Sin embargo, el riesgo lo podemos mover para proteger a la población. De eso se trata la prevención. En el tema del ETA y el IOTA nosotros entendemos que existen otras instituciones que tienen que estar involucradas. Por ejemplo, el tema de la agricultura, cómo la misma se va a llevar a cabo y se va a desarrollar en nuestro país, que es sumamente importante, pero a la vez que vaya de la mano con el ambiente. Y entonces aquí ya yo le estoy mencionando dos instituciones muy importantes. Entonces este gabinete incluye a 12 ministerios. Cada uno tiene un rol que jugar, porque lo que hemos visto es que estamos llevando a cabo esfuerzos, cada institución de su lado, y no de una manera coordinada. Esa es una de las lecciones aprendidas. Cuando lo hacemos de una manera coordinada, primero somos más eficientes, tanto en la acción como en el gasto. Y bueno, ese es el objetivo número uno, empezar a discutir que se crea una cultura y educación de gestión de riesgo a desastre en el país, que se hable del tema. Y empieza desde los niños. Nosotros estamos creando con el Ministerio de Educación algo que le vamos a llamar la Brigada de la Patria, que es la preparación de nuestros estudiantes y nuestros niños en temas de riesgo. ¿Qué va a pasar si hay un tsunami? ¿Qué pasa si hay un temblor? Entonces los niños tienen que estar listos, tienen que saber cómo reaccionar. Entonces también el Ministerio de Educación se involucra. Esto es un esfuerzo de Estado completamente y por ende así hay que articular. Ministra, ustedes tienen también que ver con la Oficina de Refugiados. Se ha especulado y ya varios países han dado el aval de recibir personas de Afganistán. Panamá va también a tener una cuota de esa que está pidiéndole a los diferentes países de América que reciba de ciudadanos afganos. Claro, bueno, yo creo que correspondería esperar a la evaluación que la cartera correspondiente lleve a cabo al respecto. De hecho, sí, nosotros mantenemos aquí la Oficina de Refugiados y el mismo estatus se da en base a convenios internacionales de los cuales Panamá es parte
y la decisión es muy colegiada. Sin embargo, en el caso específico de un país que lo solicite o de un tema que ya corresponde más que todo a un movimiento global y a política internacional, es apropiado esperar lo que el Estado panameño considere apropiado y beneficioso para él con relación a este tema. ¿Existe entonces la posibilidad de que Panamá reciba afganos? Habría que evaluar lo que la cartera correspondiente al tema de política exterior tenga bien. Ministra Yanaina Tehuaney Mencomo, como siempre un placer tenerla aquí en Next Noticias y bueno, ojalá este gabinete de gestión de riesgo y de desastres pues sirva, porque ¿qué hacer por ejemplo con Gunayala y todos los efectos que va a tener el cambio climático en los próximos 20 o 10 o 20 años sobre muchas de las islas del archipiélago? Es decir, ¿está dentro de ese manejo de desastre? Así es, así es. Y esos son los temas que se tienen que iniciar, que tenemos que evaluar y discutir desde ya. Como siempre un placer tenerla aquí, ministra. Bueno, muchas gracias. A usted.